Soy el Dr. Marcus Lang, radiólogo con casi 15 años de experiencia en el diagnóstico por imagen. Mi trayectoria se ha forjado en el Centro Central de Radiología, un centro reconocido no solo por su tecnología de vanguardia, sino también por la búsqueda incansable de la claridad en los ámbitos invisibles del cuerpo humano. Aquí, donde cada píxel y fotón encierra la promesa de una revelación, he presenciado imágenes que han desafiado mi comprensión y ampliado los horizontes del conocimiento médico. El Centro Central de Radiología es más que un ala de hospital, es un santuario de descubrimiento. Equipado con equipos de resonancia magnética, tomografías computarizadas y sistemas de rayos X digitales de última generación, se encuentra en la intersección de la innovación y la atención al paciente. Nuestro equipo está formado por expertos cuya meticulosa atención al detalle transforma los datos brutos en información diagnóstica. Es en este entorno donde he adquirido confianza en mi capacidad para interpretar lo invisible, hasta hace poco, cuando apareció una imagen que desafiaba todos los principios conocidos de la radiología. Nuestro trabajo a menudo implica revisiones rutinarias y diagnósticos de emergencia, un flujo de casos que exige precisión e intuición. Fue durante uno de esos exámenes rutinarios que apareció una radiografía que presentaba una anomalía tan desconcertante que trastocó los cimientos mismos de mi experiencia. Esta imagen, diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, mostraba lo que solo podría describirse como una sombra imposible, un objeto anidado en la cavidad torácica del paciente, pero sin forma ni patrón reconocibles. La anomalía no se parecía a los típicos artefactos o errores que ocasionalmente alteran nuestras imágenes. No se trataba de un fallo técnico ni del movimiento del paciente. En cambio, aparecía como una forma distintiva y consistente, claramente captada por los sensores de imagen avanzados, pero completamente inexplicable para la medicina convencional. El descubrimiento generó una mezcla de intriga e inquietud en nuestro equipo, lo que dio lugar a debates inmediatos sobre su naturaleza e implicaciones. En la sala estéril y suavemente zumbante donde se revelan y analizan las radiografías, me sentí atraído repetidamente hacia la pantalla que mostraba la imagen. La forma no se parecía a ninguna estructura anatómica, ajena a los patrones que hemos catalogado durante décadas. Parecía cuestionar la fiabilidad misma de nuestras herramientas de diagnóstico, pero la claridad y la consistencia de la imagen contradecían cualquier artificio. Esta contradicción alimentó mi determinación de profundizar, de buscar respuestas donde no parecían surgir. El Centro Central de Radiología se enorgullece de ser un faro de esperanza para los pacientes y un crisol de innovación para los profesionales médicos. Nuestra misión es iluminar lo desconocido, traducir las sombras en historias de salud o enfermedad. Esta misión se complicó repentinamente ante la presencia de una anomalía que se resistía a la clasificación. Fue un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, el cuerpo humano y las imágenes que lo revelan aún albergan misterios por desentrañar. Como radiólogo principal, convoqué reuniones preliminares con mis colegas para revisar los hallazgos. La imagen fue sometida a un riguroso escrutinio por especialistas en física radiológica y tecnología de imagen, pero no surgió ninguna explicación satisfactoria. Se descartaron sistemáticamente todas las causas convencionales, mal funcionamiento del equipo, errores de procesamiento de imágenes o formaciones patológicas conocidas. La persistencia de la anomalía tras múltiples intentos de obtención de imágenes solo agravó el misterio. Este descubrimiento inicial fue el primer hilo de lo que se convertiría en un complejo entramado de investigación. Subrayó el delicado equilibrio entre la confianza y la humildad en la práctica médica. Si bien nuestras herramientas pueden revelar detalles extraordinarios, también nos plantean preguntas que desafían nuestra comprensión. El Centro Central de Radiología, con su compromiso con la excelencia, se convirtió en el escenario donde este enigma se desenvolvería gradualmente. En las semanas posteriores al descubrimiento, la imagen se compartió con cautela entre expertos selectos del centro. Sus respuestas oscilaron entre el escepticismo y la curiosidad cautelosa. Algunos propusieron afecciones médicas raras y desconocidas, otros especularon sobre cuerpos extraños desconocidos o incluso la posibilidad de fenómenos previamente no documentados. El debate fue intenso, reflejando la compleja interacción entre la evidencia y la interpretación que define la radiología. La presencia de esta anomalía interrumpió el ritmo habitual de nuestro trabajo. Los casos rutinarios ahora conllevaban un trasfondo de anticipación, ya que cada escáner se examinaba no solo para el diagnóstico del paciente, sino también para detectar cualquier signo que pudiera relacionarse con la misteriosa estructura. Quedó claro que no se trataba de un incidente aislado,
sino del comienzo de un profundo rompecabezas médico que pondría a prueba nuestros conocimientos y nuestra resolución. En los momentos de tranquilidad entre consultas y sesiones de diagnóstico por imagen, reflexioné sobre el papel de la radiología en la medicina moderna. Es un arte de ver más allá de la superficie, de captar los hilos invisibles que conectan los síntomas con los diagnósticos. Sin embargo, esta anomalía parecía burlarse de esa claridad, recordándome que el cuerpo humano, y por extensión la ciencia que lo revela, sigue siendo una frontera de incógnitas. La reputación del Centro Central de Radiología por sus innovadores casos de imágenes reforzó este descubrimiento. Ya habíamos encontrado patologías raras, pero ninguna se había presentado de forma tan evidente fuera del ámbito de la ciencia médica conocida. Esta anomalía supuso un desafío no solo para nuestras habilidades diagnósticas, sino también para los principios mismos de la radiología. Fue un llamado a cuestionar, a investigar y a permanecer abiertos a posibilidades que trascienden el conocimiento actual. Mientras me preparaba para dirigir la siguiente fase de la investigación, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. La anomalía era más que una curiosidad clínica, era un símbolo de los límites de nuestro conocimiento y un catalizador para avanzar en él. El Centro Central de Radiología, con sus recursos y experiencia, estaba en una posición privilegiada para afrontar este desafío, y yo estaba decidido a guiar este camino con rigor y una mentalidad abierta. En los días venideros, ampliaríamos nuestros esfuerzos, incorporando especialistas de diversos campos y empleando toda la tecnología disponible para descifrar la anomalía. Pero en ese momento, al borde de lo desconocido, recordé que la medicina se basa tanto en la humildad como en la certeza. La imagen de esa radiografía era una pregunta silenciosa que nos invitaba a mirar más de cerca, a reflexionar más profundamente y a aceptar los misterios que aún se esconden en el cuerpo humano. La sala de diagnóstico del Centro Central de Radiología rebosaba de una energía concentrada que había llegado a apreciar tras años de práctica, una mezcla de silenciosa concentración y el zumbido de maquinaria de alta potencia. Nuestro equipo de imagenología era uno de los más avanzados del país, capaz de capturar detalles minúsculos invisibles a simple vista. Fue en este entorno, rodeado del ritmo constante de los escáneres que recorrían secuencias y monitores que mostraban intrincados mapas anatómicos, donde la anomalía se reveló por primera vez. La sala donde realizamos radiografías está diseñada para brindar precisión y eficiencia. Las paredes revestidas de plomo nos protegen de la radiación dispersa, mientras que las estaciones de trabajo ergonómicas permiten a radiólogos y técnicos colaborar fluidamente. El equipo aquí es excepcional, una mezcla de expertos experimentados y jóvenes talentos, todos comprometidos a desentrañar las historias que se esconden en cada imagen. El día que apareció la anomalía, la calma habitual se vio teñida de un matiz de anticipación, como si la propia máquina presentiera algo inusual. La paciente, una mujer joven, había sido derivada para una radiografía de tórax rutinaria tras quejarse de leves molestias respiratorias, un síntoma lo suficientemente común como para justificar una imagen estándar, pero que rara vez preludia a algo extraordinario. El proceso fue sencillo: colocar a la paciente con cuidado, calibrar el equipo e iniciar la exposición que traduciría sus estructuras internas a un mapa en escala de grises en nuestras pantallas. Lo que siguió, sin embargo, fue todo menos rutinario. Al renderizarse la imagen digital, una sombra inesperada emergió en los contornos de su pecho. Al principio era sutil, un contorno tenue que no se ajustaba a las siluetas habituales de huesos, vasos sanguíneos o tejido pulmonar. Sin embargo, allí estaba, nítida, consistente e inconfundible. La sombra parecía una forma definida, casi geométrica, que ocupaba un espacio donde no debería existir nada parecido. Mi reacción inmediata fue de incredulidad, atenuada por el conocimiento de que los artefactos de la imagen o el movimiento del paciente a veces podían producir patrones engañosos. Para descartar estas posibilidades, repetimos la radiografía en condiciones controladas, asegurándonos de que el paciente permaneciera completamente inmóvil y que el equipo funcionara de forma óptima. Cada imagen sucesiva confirmó la presencia de la anomalía, con su forma inalterada y su posición inalterada. Era como si la sombra tuviera presencia física, resistiendo todos los intentos de descartarla como un simple error técnico. Esta persistencia transformó nuestra curiosidad en preocupación, obligándonos a buscar más allá de las explicaciones habituales. La forma de la anomalía era desconcertante. A diferencia de los cuerpos extraños típicos que pueden aparecer en el tórax, como objetos inhalados o implantes quirúrgicos,
Esta forma carecía de textura o composición identificable en la radiografía. No proyectaba sombras compatibles con metal o material orgánico, y no presentaba signos de inflamación ni alteración tisular a su alrededor. Los campos pulmonares circundantes permanecían limpios y las constantes vitales del paciente eran estables, lo que aumentaba el enigma. Nuestro equipo se reunió para analizar estos hallazgos en detalle. Los técnicos de radiología revisaron cada imagen meticulosamente, confirmando la consistencia entre las exposiciones. Los físicos calibraron las máquinas para garantizar que ninguna falla oculta influyera en los resultados. Incluso el software de procesamiento digital fue examinado minuciosamente para detectar fallos que pudieran generar imágenes falsas. Sin embargo, tras exhaustivas comprobaciones, la anomalía permaneció como una realidad innegable en la pantalla. Este descubrimiento desató un torrente de preguntas. ¿Cómo podía existir un objeto así sin ser detectado en exámenes previos? ¿Era una anomalía benigna o representaba una condición patológica no reconocida? Los parámetros habituales del razonamiento diagnóstico parecían inadecuados ante esta sombra. Era como si la imagen fuera una pieza de un rompecabezas de una fotografía que nunca habíamos visto, lo que nos retaba a reconsiderar lo que creíamos saber sobre la anatomía torácica y la física de la imagen. Los leves síntomas respiratorios de la paciente añadieron otra capa de complejidad. Si bien las quejas no relacionadas suelen dar lugar a hallazgos incidentales, no se podía descartar la posibilidad de que esta sombra estuviera relacionada con su malestar. Sin embargo, clínicamente, no presentaba signos de malestar, ni ataques de tos, ni sibilancias, ni ruidos respiratorios anormales. Su historial médico era normal, sin cirugías previas, traumas ni exposiciones que pudieran explicar la presencia de sustancias extrañas. En los días posteriores a las imágenes iniciales, pasé horas revisando las exploraciones, comparándolas con miles de otras archivadas en nuestro sistema. Ninguna coincidía. La anomalía desafiaba cualquier categorización, distinguiéndose de los fenómenos radiológicos conocidos. Fue un recordatorio de que, incluso con la tecnología más avanzada, el cuerpo humano puede sorprendernos, ocultando secretos tras fachadas familiares. La naturaleza multidisciplinaria de nuestro trabajo en el Centro Central de Radiología se volvió esencial. Contacté con neumólogos, físicos radiólogos e ingenieros biomédicos en busca de perspectivas que pudieran arrojar luz sobre este enigma. Cada uno aportó una perspectiva única, perspectivas clínicas, experiencia técnica o conocimientos de ciencia de los materiales, pero ninguno pudo proporcionar una explicación definitiva. La aparición constante de la anomalía en las distintas modalidades de imagen sugería que no se trataba de un artefacto, aunque su naturaleza seguía siendo incierta. A lo largo de este proceso, la atmósfera en nuestra sala de diagnóstico cambió sutilmente. Donde antes reinaba la confianza, ahora se apoderó de nosotros una cautelosa incertidumbre. Sin embargo, esta incertidumbre no nos paralizaba, más bien, impulsaba la determinación colectiva de ampliar los límites de nuestra comprensión. La anomalía ya no era solo una imagen, era un desafío a nuestra perspicacia diagnóstica y una llamada a explorar más allá de los límites establecidos. La tecnología de nuestro centro nos permitió considerar técnicas de imagen adicionales. Se planeó emplear tomografías computarizadas y resonancias magnéticas para obtener datos más detallados. Cada modalidad prometía diferentes perspectivas. La tomografía computarizada ofrece vistas transversales de alta resolución, la resonancia magnética revela contrastes de tejidos blandos, que podrían ayudar a caracterizar la composición de la anomalía y su relación con las estructuras circundantes. Estos estudios avanzados se programaron con urgencia, pero también con una preparación meticulosa para maximizar su rendimiento diagnóstico. Mientras el equipo se preparaba para la siguiente fase de la investigación, reflexioné sobre la delicada interacción entre la tecnología y el criterio humano en radiología. Nuestras máquinas traducen realidades invisibles en imágenes, pero son la experiencia y la intuición del radiólogo las que interpretan estos patrones y los convierten en diagnósticos significativos. La anomalía desafió a ambos, recordándonos que la medicina es tanto un arte como una ciencia. Mientras tanto, la paciente permaneció bajo estrecha observación. Sus síntomas respiratorios leves persistieron, pero no aparecieron nuevos signos clínicos. Se mostró cooperativa y curiosa, expresando una tímida esperanza de que el misterio se resolviera pronto. Su confianza en nuestra experiencia fue una lección de humildad, lo que reforzó la profunda responsabilidad que tenemos como intérpretes de lo invisible. La presencia de la anomalía transformó un entorno diagnóstico rutinario en un crisol de investigación.
Cada imagen adquirida, cada discusión mantenida y cada hipótesis propuesta fue un paso hacia la comprensión de algo que, hasta ahora, parecía imposible. Fue un testimonio de la perdurable complejidad de la anatomía humana y la constante evolución de la ciencia médica. Mientras me preparaba para revisar los próximos estudios de imagen, sentía una cautelosa anticipación. La anomalía era un enigma silencioso, capturado en luces y sombras, que nos adentraba en los territorios inexplorados de la medicina diagnóstica. En el corazón del Centro Central de Radiología, donde la tecnología se encuentra con la curiosidad, estábamos listos para seguir a donde quiera que las imágenes nos llevaran. Clara Simons era diferente a la mayoría de los pacientes que atiendo. Joven, llena de energía y sin antecedentes médicos, acudió a nosotros con una dolencia que, a simple vista, parecía bastante común. Una leve molestia respiratoria que había persistido lo suficiente como para justificar una radiografía de tórax preventiva. No había nada en sus antecedentes que sugiriera que una derivación tan rutinaria pudiera resultar en algo extraordinario. Sin embargo, desde el momento en que sus imágenes aparecieron en nuestras pantallas, quedó claro que este caso superaría todas las expectativas. El cuadro clínico inicial de Clara fue engañosamente simple. Experimentó una sutil opresión en el pecho y una ligera dificultad para respirar, síntomas que suelen acompañar a diversas afecciones benignas, desde alergias estacionales hasta infecciones virales leves. Su exploración física no reveló nada destacable: ruidos pulmonares claros, frecuencia cardíaca normal y saturación de oxígeno estable. No presentaba fiebre, tos, ni antecedentes de tabaquismo ni exposiciones ambientales que pudieran indicar una patología respiratoria. Sin embargo, dada la persistencia de sus síntomas, su médico de cabecera, acertadamente, solicitó una radiografía de tórax para descartar causas subyacentes. Cuando Clara llegó al Centro Central de Radiología, se mostró tranquila y mostró una profunda curiosidad por el proceso de obtención de imágenes. Se mostró cooperativa durante el posicionamiento y la exposición, comprendiendo la importancia de la quietud para la claridad de la imagen. La rutina del procedimiento contrastaba marcadamente con las extraordinarias imágenes que pronto surgirían. La radiografía inicial reveló la anomalía: una sombra dentro de la cavidad torácica que no correspondía a ninguna estructura anatómica conocida. Para Clara, esta sombra fue la primera señal de un misterio médico que pronto envolvería su vida. A pesar de la enigmática imagen, Clara mantuvo la calma, sus leves síntomas no cambiaron, pero su preocupación aumentó con cada pregunta sin respuesta. A medida que la anomalía se confirmaba mediante repetidas imágenes, Clara se convirtió en una participante activa en la investigación. Hizo preguntas perspicaces, buscando comprender el significado de la sombra y cómo podría afectar su salud. Su resiliencia y franqueza fueron notables, especialmente dada la incertidumbre que rodeaba su condición. El peso emocional de la incertidumbre era palpable, pero Clara lo afrontó con determinación y gracia. Su familia también se vio envuelta en la historia. Expresaron una mezcla de preocupación y esperanza, lidiando con lo desconocido mientras apoyaban a Clara durante la avalancha de pruebas y consultas. Su presencia subrayó la dimensión humana tras el enigma médico, un recordatorio de que cada caso es más que datos clínicos, es la historia de vidas marcadas por el misterio. En los días posteriores al descubrimiento inicial, Clara se sometió a una serie de evaluaciones diagnósticas, además de la radiografía. Los análisis de sangre, las evaluaciones de la función pulmonar y las evaluaciones cardíacas arrojaron resultados normales, lo que acentuó su desconcierto. No había signos de infección, inflamación ni enfermedad sistémica que pudieran explicar la sombra observada en las imágenes. Los síntomas respiratorios de Clara persistían, leves pero persistentes, como si el cuerpo le susurrara una sutil señal de que algo andaba mal. Programamos estudios de imagen avanzados para obtener más información. Se realizó una tomografía computarizada para obtener vistas transversales detalladas del tórax de Clara, con el objetivo de caracterizar el tamaño, la forma y la relación de la anomalía con los tejidos circundantes. La tomografía confirmó la presencia de la sombra, revelándola como una entidad distintiva enclavada en la cavidad torácica. Sin embargo, carecía de las características típicas de masas conocidas u objetos extraños. Sus márgenes eran lisos y su densidad no coincidía con la de tejido sólido o acumulaciones de líquido. Posteriormente, se realizó una resonancia magnética, que ofreció una perspectiva diferente mediante contraste de tejidos blandos. La anomalía se presentó como un área de intensidad de señal inusual, pero, una vez más,
era inclasificable. No había signos de afectación vascular, ni evidencia de inflamación, ni características que sugirieran un tumor benigno o maligno. Las imágenes plantearon más preguntas que respuestas, profundizando el misterio que ahora definía el caso de Clara. A lo largo de estas investigaciones, la estabilidad clínica de Clara fue a la vez tranquilizadora y desconcertante. Sus síntomas no empeoraron, mantuvo sus actividades cotidianas con solo limitaciones menores. Esta paradoja, la presencia de una estructura aparentemente inexplicable junto con una relativa normalidad clínica, desafió los paradigmas diagnósticos convencionales. Nos obligó a considerar posibilidades más allá del espectro habitual de enfermedades torácicas. La participación activa de Clara en su atención fue inspiradora. Asistió a todas las citas, revisó las imágenes con el equipo y participó en conversaciones sobre posibles explicaciones. Su valentía al afrontar la incertidumbre fue un testimonio de la capacidad del espíritu humano para perseverar ante lo desconocido. Se convirtió en más que una paciente, fue una compañera en la búsqueda de la comprensión. El equipo multidisciplinario del Centro Central de Radiología amplió su participación. Los neumólogos evaluaron la función respiratoria de Clara, mientras que los cirujanos torácicos evaluaron la viabilidad y los riesgos de una posible biopsia o exploración quirúrgica. Los patólogos se prepararon para analizar cualquier muestra de tejido, si bien los riesgos de los procedimientos invasivos eran considerables dada la condición estable de Clara. Cada especialista aportó su experiencia, unidos por la determinación compartida de resolver el problema. Mientras el equipo deliberaba sobre los próximos pasos, el caso de Clara comenzó a despertar interés más allá de nuestro centro. Colegas de instituciones académicas y centros de investigación expresaron interés, reconociendo el potencial de la anomalía para revelar nuevos conocimientos sobre la patología torácica o la imagenología. La historia de Clara se estaba convirtiendo en un referente para la investigación colaborativa, ilustrando el poder de la medicina para afrontar la incertidumbre con curiosidad y rigor. El panorama emocional de la trayectoria de Clara fue complejo. Momentos de esperanza se entremezclaron con episodios de frustración y ansiedad, respuestas naturales al espacio liminal entre el diagnóstico y el misterio. El apoyo que recibió, de su familia, amigos y el equipo médico, fue vital para mantener su resiliencia. Nos esforzamos por brindar no solo experiencia técnica, sino también atención compasiva, reconociendo el profundo impacto de la incertidumbre en el bienestar de una persona. Al revisar el caso de Clara con mis colegas, reflexioné a menudo sobre la naturaleza impredecible de la medicina. A pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, persisten enigmas que desafían nuestras suposiciones y nos invitan a repensar. La anomalía de Clara fue un duro recordatorio de que cada paciente es único y de que, a veces, el cuerpo guarda secretos que trascienden la comprensión actual. Sus leves síntomas respiratorios, aunque aparentemente leves, fueron el hilo conductor que nos condujo a desentrañar un profundo misterio. La yuxtaposición de la normalidad clínica con la anomalía radiológica creó una tensión que impulsó nuestros esfuerzos de investigación. Fue un llamado a equilibrar el escepticismo con la apertura, a aplicar la ciencia sin perder de vista la historia humana. Mientras Clara continuaba sus evaluaciones, me impresionó su serenidad y la fortaleza serena que exhibía. Nos confió su cuidado, incluso cuando las respuestas seguían siendo esquivas. Su caso era más que un desafío diagnóstico, era una narrativa sobre la valentía, la incertidumbre y la perseverante búsqueda de iluminar lo desconocido. La sombra en el pecho de Clara se había transformado de una imagen en una pantalla a un enigma viviente que conectaba a paciente, familia y equipo médico en un viaje compartido. Cada paso era un testimonio del espíritu colaborativo de la medicina, una combinación de tecnología, experiencia, empatía y curiosidad incansable. En la historia de Clara, vi la esencia de lo que significa ser un médico confrontado con los misterios que aún se encuentran más allá del conocimiento. Cuanto más profundizábamos en el caso de Clara Simmons, más se revelaba la anomalía como un enigma inexplicable. Cada nuevo estudio de imagen solo ahondaba el misterio, revelando una estructura tangible, pero que desafiaba toda comprensión médica convencional. No era un tumor ni un objeto extraño, ni se parecía a ninguna variante anatómica conocida. Su presencia en la cavidad torácica de Clara se convirtió en un enigma central, desafiando los cimientos de lo que creíamos posible detectar e interpretar mediante imágenes. Las radiografías iniciales habían sido solo el comienzo. Tras confirmar la existencia de la anomalía y sus peculiares características mediante tomografías
computarizadas y resonancias magnéticas, nuestro equipo se enfrentó a la ardua tarea de interpretar algo que se salía de los límites de la patología típica. La forma era extrañamente consistente, una forma lisa y bien definida que ocupaba espacio en el tórax sin ninguna reacción tisular ni inflamación asociadas. No había signos de invasión de las estructuras circundantes, ni linfadenopatías, ni anomalías vasculares. Era como si esta entidad existiera aislada, un ocupante silencioso dentro del cuerpo de Clara. Esta rebeldía ante los patrones convencionales nos impulsó a explorar cada ángulo. Repetimos las exploraciones con distintos protocolos, ajustando el contraste y las secuencias de imágenes para descubrir cualquier detalle oculto. Empleamos reconstrucciones tridimensionales avanzadas, con la esperanza de que una perspectiva diferente revelara pistas ocultas en las vistas bidimensionales. Sin embargo, la anomalía permaneció obstinadamente inescrutable, con su naturaleza velada por capas de ambigüedad radiológica. Las reuniones de nuestro equipo multidisciplinario se intensificaron cada vez más. Neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, patólogos e incluso científicos de materiales se reunieron para analizar los hallazgos. La resistencia a la clasificación de la anomalía nos obligó a considerar posibilidades más allá de los diagnósticos médicos habituales. ¿Podría tratarse de una formación biológica desconocida? ¿Una lesión benigna no documentada previamente? ¿O quizás algo completamente ajeno al ámbito de la biología, un material ajeno al cuerpo humano, pero presente de alguna manera? La idea de una presencia no biológica dentro de una persona viva era inquietante, pero las características de las imágenes no coincidían con ningún tejido o proceso patológico conocido. Se consideró la posibilidad de una biopsia, pero conllevaba riesgos significativos dada la ubicación de la anomalía y la condición estable de Clara. Nos enfrentábamos a un dilema: intervenir de forma invasiva sin un objetivo claro o seguir observando un enigma que podría ser la clave para nuevos conocimientos médicos. El estado de Clara se mantuvo estable, lo que, paradójicamente, nos tranquilizó y frustró a la vez. Sus síntomas respiratorios leves persistieron, pero no se observaron signos de progresión ni deterioro. La anomalía no cambió de tamaño ni de apariencia en las imágenes seriadas, lo que sugiere una entidad estática en lugar de una enfermedad en evolución. Esta estabilidad complicó la toma de decisiones, ya que puso en entredicho la urgencia de los diagnósticos invasivos y subrayó el carácter misterioso de la anomalía. A lo largo de este proceso, el recorrido emocional de Clara se entrelazó con la complejidad clínica. Afrontó la incertidumbre con una fortaleza extraordinaria, pero yo podía sentir el peso de vivir con una pregunta sin respuesta en su interior. El equipo médico se esforzó por apoyarla, ofreciéndole una comunicación clara y una atención compasiva, reconociendo que el misterio trascendía las imágenes y se extendía al ámbito de la experiencia humana. Como la anomalía seguía desafiando cualquier explicación, ampliamos nuestro enfoque de investigación. Se buscaron colaboraciones con expertos en campos que no suelen estar involucrados en la patología torácica rutinaria, especialistas en ciencia de materiales capaces de analizar posibles sustancias extrañas, biofísicos capaces de modelar características tisulares inusuales e incluso científicos ambientales que consideraron la posibilidad de exposición a materiales exóticos. Cada uno aportó una perspectiva que enriqueció nuestra comprensión, incluso cuando las respuestas definitivas seguían siendo difíciles de alcanzar. La consistencia de la anomalía en múltiples modalidades de imagen fue particularmente desconcertante. No se comportaba como una lesión quística, que a menudo presenta características fluidas en la resonancia magnética, ni mostraba calcificaciones típicas de ciertos tumores o granulomas. Su densidad en la tomografía computarizada era distinta a la del hueso o el metal, y su señal en la resonancia magnética no correspondía a la grasa, el músculo ni a otros tejidos blandos. Este perfil único la convertía en un enigma radiológico, una forma que se resistía a ser precisada por los sistemas de clasificación existentes. La literatura médica encontró pocos paralelismos. Se documentan casos de sombras inexplicables o cuerpos extraños dentro del tórax, pero generalmente tienen causas identificables, material quirúrgico retenido, objetos inhalados o anomalías congénitas. La anomalía de Clara no se ajustaba a ningún patrón conocido. Su apariencia lisa, casi geométrica, contrastaba con las irregularidades orgánicas que caracterizan la mayoría de las patologías. Era una anomalía no solo en presencia, sino también en forma. Esta constatación cambió nuestra manera de pensar. Quizás la anomalía representaba un fenómeno aún por comprender, algo en la intersección de la biología,
la física y factores ambientales desconocidos. La posibilidad de estar presenciando una entidad novedosa, que desafiaba los límites de la ciencia médica actual, generó tanto entusiasmo como cautela. Subrayó la importancia de una investigación científica rigurosa, equilibrada con la seguridad del paciente y la responsabilidad ética. En las rondas clínicas, debatimos los riesgos y beneficios de realizar más investigaciones invasivas frente a la monitorización no invasiva continua. El consenso se inclinó hacia una observación cautelosa, dada la estabilidad de los síntomas de Clara y la ausencia de signos que sugirieran malignidad o infección. Aún así, la necesidad de vigilancia era evidente. Se planificaron controles de imagen regulares para detectar cualquier cambio que pudiera alterar el cuadro clínico o aportar nuevas pistas. La anomalía también impulsó la reflexión sobre los límites del diagnóstico por imagen. A pesar de los notables avances, nuestras herramientas siguen siendo interpretaciones de señales indirectas, rayos X que capturan sombras, resonancias magnéticas que mapean las propiedades magnéticas, tomografías computarizadas que reconstruyen cortes. En ocasiones, estas señales producen imágenes que desafían nuestra comprensión, revelando no solo enfermedades, sino también los límites de nuestro conocimiento. El caso de Clara fue un vívido recordatorio de que la tecnología, si bien poderosa, no es infalible y que el factor humano, curiosidad, escepticismo y perseverancia, sigue siendo esencial. En este contexto, el Centro Central de Radiología reafirmó su papel como centro de innovación e investigación. Nuestro compromiso con la atención centrada en el paciente se correspondió con nuestra dedicación a expandir las fronteras de la medicina diagnóstica. El caso de Clara se convirtió en un catalizador para la colaboración interdisciplinaria, reuniendo diversos conocimientos en una búsqueda compartida para comprender lo desconocido. A medida que las semanas se convertían en meses, la presencia de la anomalía se convirtió en una constante en la vida de Clara y en la nuestra. Era un acompañante silencioso en cada consulta, una sombra que exigía atención y respeto. Documentamos cada detalle meticulosamente, creando un registro exhaustivo que algún día podría brindar respuestas o guiar a otros que se enfrentan a misterios similares. A pesar de todo, la resiliencia de Clara siguió siendo una fuente de inspiración. Su confianza en el equipo médico y su disposición a afrontar un futuro incierto resaltaron la profunda dimensión humana de esta odisea médica. La anomalía, a pesar de toda su perplejidad, había forjado una conexión entre la paciente y sus cuidadores, unidos por un compromiso compartido con el descubrimiento y la esperanza. La anomalía en el pecho de Clara era un testimonio de la naturaleza impredecible de la medicina y los misterios persistentes del cuerpo humano. Desafiaba nuestras suposiciones, ampliaba nuestros horizontes y nos recordaba que, a pesar de todo lo que sabemos, aún existen fronteras por explorar. En el silencioso zumbido de la sala de imágenes, bajo las capas de escala de grises y contraste, nos invitaba a avanzar hacia lo desconocido. A medida que se profundizaba el misterio de la anomalía de Clara Simons, nuestro enfoque evolucionó hacia un esfuerzo verdaderamente multidisciplinario, reflejando la complejidad e incertidumbre que habían definido su caso. Lo que comenzó como una imagen desconcertante en una radiografía de rutina se convirtió en una investigación colaborativa que involucró a especialistas de diversas disciplinas, neumología, patología, ciencia de materiales y más. Cada uno aportó su propia perspectiva al enigma, sin embargo, a pesar de las exhaustivas pruebas y análisis, la anomalía seguía desafiando toda explicación, poniendo de relieve los límites del conocimiento médico actual. En el Centro Central de Radiología, las conversaciones diarias se intensificaron y abarcaron diversos temas. Los neumólogos evaluaron la función respiratoria de Clara con mayor rigor, realizando pruebas de función pulmonar detalladas y broncoscopias para buscar correlaciones fisiológicas con la sombra observada en las imágenes. Sin embargo, clínicamente, Clara se mantuvo notablemente estable. Sus síntomas leves persistieron, pero no se observaron evidencias de obstrucción, inflamación o infección de las vías respiratorias que pudieran explicar la presencia de la anomalía ni su malestar. Los patólogos se prepararon para la posibilidad de una biopsia de tejido, aunque los riesgos asociados con la toma de muestras invasivas de la cavidad torácica fueron un factor determinante en nuestras deliberaciones. La ubicación de la anomalía era precaria, situada cerca de estructuras vitales y sin un objetivo claro que garantizara el rendimiento diagnóstico. Cuando finalmente se realizó la biopsia, las muestras arrojaron resultados no concluyentes. No se encontraron células malignas, ni agentes infecciosos, ni patrones tisulares reconocibles.
El análisis histológico añadió otra capa de complejidad, revelando únicamente tejido fibroso y elementos celulares inespecíficos que no lograron esclarecer la naturaleza de la anomalía. Los científicos de materiales se unieron al esfuerzo, intrigados por la posibilidad de que la anomalía pudiera consistir en sustancias no biológicas. Mediante espectroscopía avanzada y técnicas de análisis elemental en muestras de biopsia y datos de imágenes, buscaron identificar compuestos inusuales o materiales extraños. Sin embargo, sus investigaciones no arrojaron resultados definitivos. La composición de la anomalía seguía siendo difícil de determinar, ya que no parecía metálica ni polimérica, ni coincidía con ningún contaminante ambiental conocido. Esta ausencia de material identificable cuestionó las suposiciones y amplió el alcance de la investigación. El impacto emocional en Clara y su familia fue profundo. A medida que el misterio médico se profundizaba, también lo hacían su ansiedad y esperanza, entrelazadas en un delicado equilibrio. La resiliencia de Clara fue notable, afrontó cada nueva prueba y consulta con determinación, buscando comprensión en medio de la incertidumbre. El apoyo de su familia fue inquebrantable, brindándoles un apoyo vital mientras navegaban por las complejidades del diagnóstico y la atención. La dimensión humana de este enigma científico fue tan significativa como los propios hallazgos radiológicos. Durante este periodo, la comunicación dentro del equipo médico fue fundamental. Celebramos reuniones interdisciplinarias periódicas para compartir hallazgos, reevaluar hipótesis y planificar los próximos pasos. Estas conversaciones pusieron de relieve el valor de la diversidad de conocimientos y perspectivas, fomentando una cultura de indagación abierta y respeto mutuo. Cada especialista aportó piezas a un rompecabezas que seguía incompleto, sin embargo, el espíritu de colaboración impulsó la investigación y la innovación continuas. El caso de Clara también atrajo la atención de investigadores fuera de nuestro centro. Recibimos invitaciones para que mis colegas y yo presentáramos hallazgos preliminares en congresos y seminarios, lo que generó debates sobre las implicaciones de estas anomalías inexplicables en el diagnóstico por imagen. El caso se convirtió en un catalizador para una reflexión más amplia sobre los límites del conocimiento médico y los desafíos de interpretar nuevos fenómenos de imagen. Puso de relieve la necesidad de la colaboración interdisciplinaria y la humildad necesaria para afrontar lo desconocido. La incertidumbre clínica se extendió a consideraciones éticas. ¿Cómo equilibramos la necesidad de diagnosticar y tratar con los riesgos de los procedimientos invasivos cuando la naturaleza de la anomalía es incierta? ¿Cómo apoyamos a un paciente que vive con un enigma médico sin resolver, brindándole atención y tranquilidad sin respuestas definitivas? Estas preguntas subrayaron la complejidad de la experiencia de Clara y moldearon nuestro enfoque en su atención. En el ámbito clínico, las evaluaciones continuas de Clara incluyeron estudios de imagen repetidos para monitorear la estabilidad de la anomalía. Estos seguimientos fueron cruciales para detectar cualquier cambio que pudiera indicar progresión o una nueva patología. Hasta la fecha, la anomalía se ha mantenido notablemente constante en tamaño y apariencia, una presencia estática que no aumenta ni disminuye. Esta estabilidad fue fuente tanto de un optimismo cauteloso como de una continua perplejidad. La persistencia de la anomalía y la ausencia de un diagnóstico definitivo nos llevaron a explorar herramientas diagnósticas más experimentales. Se consideraron técnicas de imagen funcional, como la tomografía por emisión de positrones, PET, para evaluar la actividad metabólica dentro de la anomalía. Los resultados iniciales no mostraron un aumento de la captación, lo que sugiere que la lesión era metabólicamente inerte. Este hallazgo complicó aún más la interpretación, pero también ofreció seguridad frente a una patología agresiva. A lo largo de esta odisea investigativa, el bienestar psicológico de Clara fue una prioridad. Recurrimos a profesionales de la salud mental para apoyarla en su lucha contra la incertidumbre, la ansiedad y el impacto emocional de vivir con un misterio médico. Este enfoque holístico reconoció que la salud va más allá de los parámetros físicos y abarca la resiliencia emocional y psicológica. La perseverancia del equipo médico se vio reflejada en el compromiso inquebrantable de Clara por comprender su condición. Participó activamente en conversaciones sobre su atención, los procesos de consentimiento informado y las decisiones sobre posibles intervenciones. Su colaboración ejemplificó la evolución de la relación médico-paciente ante diagnósticos complejos e inciertos. La resistencia a la clasificación de la anomalía puso a prueba no solo nuestros algoritmos diagnósticos, sino también los marcos mediante los cuales comprendemos el cuerpo humano.
Nos obligó a considerar fenómenos más allá de la patología tradicional, quizás anomalías del desarrollo, formaciones benignas raras o incluso interacciones entre factores biológicos y ambientales aún no descritos en la literatura médica. A medida que se desarrollaba este capítulo de la trayectoria de Clara, el Centro Central de Radiología reafirmó su papel como centro de innovación e investigación. El caso inspiró iniciativas para desarrollar protocolos para el manejo de hallazgos inexplicables en imágenes, priorizando la colaboración multidisciplinaria, la comunicación centrada en el paciente y la deliberación ética. La experiencia de Clara se convirtió en un referente para la formación, la investigación y la práctica clínica, ilustrando las complejidades inherentes a la medicina moderna. Al reflexionar sobre estos avances, me impresionó la interacción entre la certeza y la incertidumbre que define nuestro trabajo. La medicina prospera gracias a la evidencia y el diagnóstico, pero también debe aceptar lo desconocido, reconociendo que cada paciente puede presentar desafíos que desafían la comprensión actual. El caso de Clara fue un vívido recordatorio de que la atención médica se trata tanto de navegar la ambigüedad, como de tratar la enfermedad. El camino por delante prometía mayor exploración, pruebas adicionales, monitoreo continuo, quizás, con el tiempo, nuevos conocimientos que esclarecerían la naturaleza de la anomalía. Por ahora, el compromiso compartido de Clara, su familia y el equipo multidisciplinario mantenía un delicado equilibrio entre la esperanza y la humildad, la ciencia y la compasión. Juntos, avanzamos, guiados por una resolución colectiva de descubrir la verdad oculta en las sombras de la imagen, honrando la confianza depositada en nosotros por un paciente cuya historia se había convertido en un faro para el descubrimiento médico y la resiliencia humana. El caso de Clara Simons, para entonces, había trastocado nuestra confianza diagnóstica y desafiado los paradigmas médicos establecidos. Su anomalía era más que una curiosidad clínica, era un reflejo de las limitaciones de la radiología contemporánea y de las ciencias médicas en general. Nos obligó a afrontar la incómoda realidad de que, a pesar de décadas de progreso tecnológico y conocimiento acumulado, aún existen facetas de la anatomía y la fisiología humanas que escapan a toda explicación. Nuestras herramientas, a pesar de su sofisticación, de repente parecían insuficientes. La persistencia de la anomalía, su resistencia a la clasificación y su desafío a las firmas de imagen convencionales pusieron de relieve las lagunas en nuestra comprensión. Era evidente que los marcos en los que nos basábamos, los catálogos de enfermedades, los patrones grabados en los libros de texto, los algoritmos que guiaban el diagnóstico, no estaban preparados para abarcar este fenómeno. Esta constatación fue a la vez humilde y estimulante, un llamado a reevaluar y ampliar los horizontes de la ciencia médica. En momentos de tranquilidad, me encontraba reflexionando sobre la naturaleza de la incertidumbre en la medicina. Estamos entrenados para buscar respuestas, aplicar protocolos basados en la evidencia y reducir la ambigüedad. Sin embargo, casos como el de Clara nos recuerdan que la incertidumbre es intrínseca a la práctica médica. Es un espacio donde termina el conocimiento y comienza la indagación, donde la curiosidad debe moderar la certeza. Aceptar esta incertidumbre, en lugar de temerla, se convirtió en un principio rector mientras navegábamos por este territorio inexplorado. Las enigmáticas características de la anomalía generaron especulación y debate dentro y fuera de nuestro equipo. ¿Podría representar una entidad biológica desconocida hasta entonces? ¿Una anomalía benigna del desarrollo tan rara que no se había documentado? O quizás algo más radical, una forma de materia biológica alterada por factores ambientales o metabólicos de maneras que aún desconocemos. Estas preguntas trascendieron la medicina y abarcaron los ámbitos de la biología, la física e incluso la filosofía. Al considerar estas posibilidades, la naturaleza interdisciplinaria de la investigación se volvió aún más vital. Colaboraciones con biofísicos exploraron las propiedades físicas de la anomalía, analizando patrones de señales y características tisulares para comprender mejor su composición y estructura. Científicos ambientales examinaron el historial de Clara en busca de posibles exposiciones que pudieran explicar un material o proceso inusual. Estas perspectivas enriquecieron nuestra comprensión, incluso cuando las respuestas definitivas seguían siendo difíciles de alcanzar. La estabilidad de la anomalía a lo largo del tiempo fue un arma de doble filo. Por un lado, sugería una naturaleza no agresiva, ofreciendo cierta seguridad contra la malignidad o la infección. Por otro lado, subrayaba la persistencia del enigma, una presencia constante que desafía la resolución. Esta constancia desafió las narrativas típicas de la progresión y la curación de la enfermedad,
invitándonos a considerar modelos de patología y fisiología que dan cabida a tales anomalías. En la práctica clínica, esta incertidumbre complicaba la toma de decisiones. Sin un diagnóstico claro, las opciones de tratamiento eran limitadas y conllevaban riesgos. Los procedimientos invasivos presentaban peligros sin un beneficio garantizado, mientras que la monitorización conservadora exigía vigilancia y paciencia. Equilibrar estos factores requería una cuidadosa consideración ética, priorizando la seguridad del paciente y el consentimiento informado. La experiencia de Clara subrayó la dimensión humana de este dilema científico. Vivir con una anomalía inexplicable fue fuente de tensión psicológica y reflexión existencial. El equipo médico reconoció la necesidad de integrar el apoyo psicológico en su atención, abordando la ansiedad, las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida, además de la salud física. Este enfoque holístico reconoció que la medicina va más allá de lo bioquímico para abarcar a la persona en su totalidad. El caso también ilustró la impredecible interfaz entre la tecnología y la medicina. Las modalidades avanzadas de imagenología, si bien potentes, son, en última instancia, herramientas interpretativas. Traducen fenómenos fisiológicos y físicos complejos en imágenes, sin embargo, estas representaciones a veces pueden revelar fenómenos que desafían nuestros marcos interpretativos. La anomalía de Clara fue un claro ejemplo de esta dinámica, una imagen que desafiaba la categorización y exigía nuevas formas de ver y comprender. Esta constatación suscitó debates sobre el futuro de la medicina diagnóstica. ¿Cómo podrían las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, aprendizaje automático, nuevas técnicas de imagen, ayudar a descifrar estas anomalías? ¿Podrían estas herramientas detectar patrones sutiles o correlaciones invisibles para los observadores humanos? El caso puso de relieve la necesidad de innovación y adaptabilidad continuas en la práctica médica, adoptando los avances tecnológicos sin perder la indagación crítica. Al mismo tiempo, la experiencia de Clara reforzó la importancia perdurable del factor humano en la medicina. La tecnología proporciona datos, pero es el criterio, la empatía y la perseverancia del profesional clínico lo que los convierte en atención. La anomalía no fue simplemente un objeto de estudio, sino un desafío a nuestro rol como sanadores y buscadores de conocimiento. Nos recordó que la medicina se trata tanto de navegar la ambigüedad con compasión como de aplicar la certeza. La comunidad científica en general comenzó a prestar atención. El caso de Clara se presentó en congresos y simposios, lo que generó un debate sobre las limitaciones del conocimiento médico y la necesidad de la investigación interdisciplinaria. Se convirtió en un referente para los debates sobre lo desconocido en la medicina, los misterios que persisten a pesar de los avances, y los desafíos éticos y prácticos que plantean. En el Centro Central de Radiología, la anomalía de Clara inspiró iniciativas para cultivar una cultura de apertura y curiosidad. Los programas educativos enfatizaron la importancia de aceptar la incertidumbre y fomentar la colaboración interdisciplinaria. Las investigaciones buscaron desarrollar marcos para la gestión de hallazgos inexplicables en imágenes, equilibrando la seguridad del paciente con la investigación científica. Con el paso de los meses, la anomalía permaneció como una presencia constante, un testimonio silencioso de la complejidad del cuerpo humano y los misterios que esconde. El caso de Clara se convirtió en una narrativa no solo de la investigación médica, sino también de la interacción dinámica entre el conocimiento y la incertidumbre que define la práctica de la medicina. Al reflexionar sobre este viaje, me impactó la paradoja que lo sustenta: cuanto más aprendemos, más reconocemos lo desconocido. La anomalía de Clara fue un símbolo de esta paradoja, un recordatorio de que la medicina es una búsqueda continua, un viaje no solo hacia respuestas, sino hacia preguntas más profundas. Nos retó a mantener la humildad, la curiosidad y la compasión, abrazando los misterios que nos impulsan a seguir adelante. En la tranquilidad de la sala de imágenes, bajo las capas de escala de grises y contraste, la anomalía de Clara aguardaba mayor iluminación. Era un faro que nos instaba a ampliar nuestra comprensión, a ampliar los límites de la ciencia y la medicina, y a honrar la perdurable complejidad de la condición humana. El día que Clara Simons experimentó una dificultad respiratoria repentina permanece vívidamente grabado en mi memoria, un duro recordatorio de que bajo la tranquila superficie de este enigmático caso, aún acechaba la imprevisibilidad. A pesar de meses de estabilidad clínica e investigación exhaustiva, la anomalía en su pecho ya no era un misterio silencioso, se había manifestado en una crisis tangible y urgente que exigía acción inmediata. Todo empezó con una llamada telefónica de la familia de Clara a última hora de la noche.
Sus síntomas leves habían empeorado rápidamente, la disnea se intensificó, acompañada de una sensación de opresión y dificultad para respirar profundamente. Describieron una aparición repentina que la dejó visiblemente angustiada. Como su radiólogo principal y parte del equipo multidisciplinario, me movilizaron de inmediato para coordinar la evaluación e intervención de emergencia. Al llegar Clara a urgencias, el ambiente estaba cargado de urgencia, pero atenuado por la familiaridad de su caso. Los médicos de urgencias evaluaron rápidamente su vía aérea, respiración y circulación, observando una disminución de la saturación de oxígeno y un aumento del trabajo respiratorio. Se administró oxígeno suplementario y se solicitó una radiografía de tórax portátil para evaluar cualquier cambio agudo relacionado con la anomalía u otras posibles causas. Las imágenes no revelaron un aumento evidente del tamaño ni cambios en las características de la anomalía. No se observaron indicios de neumotórax, derrame ni consolidación evidente que pudieran explicar la repentina dificultad respiratoria. Esta ausencia de una causa radiológica clara agravó el misterio clínico, lo que motivó una evaluación adicional con tomografía computarizada de tórax para detectar cambios sutiles, imperceptibles en la radiografía simple. La tomografía computarizada TC mostró una inflamación peribronquial leve, sin cambios estructurales significativos ni nuevas lesiones. La anomalía se mantuvo sin cambios en tamaño ni apariencia. Sin embargo, el estado respiratorio de Clara estaba claramente comprometido. Se consultó urgentemente a neumología y se realizó una broncoscopia para inspeccionar directamente las vías respiratorias. La exploración broncoscópica reveló un edema leve de las vías respiratorias, sin obstrucción ni cuerpo extraño. La causa de la dificultad respiratoria aguda de Clara seguía siendo incierta. Sin embargo, los cuidados de apoyo estabilizaron su estado durante las siguientes horas. Respondió bien a broncodilatadores, corticosteroides y oxigenoterapia. La rápida resolución de los síntomas fue alentadora, pero dejó preguntas sin respuesta sobre el desencadenante subyacente. Este episodio marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Clara y en nuestro enfoque de su atención. El repentino deterioro, a pesar de la estabilidad de los resultados de las imágenes, subrayó la complejidad del impacto de la anomalía, o quizás, sus efectos indirectos en su sistema respiratorio. Planteó la posibilidad de que la anomalía pudiera influir en la dinámica de las vías respiratorias o provocar respuestas inflamatorias intermitentes que no se captan completamente mediante imágenes. En los días posteriores a la estabilización, el equipo médico intensificó la monitorización y reevaluó las estrategias de tratamiento. Ampliamos las evaluaciones pulmonares de Clara para incluir pruebas de esfuerzo y evaluaciones de marcadores inflamatorios, buscando indicios sutiles que pudieran correlacionarse con sus síntomas episódicos. Estas pruebas revelaron hiperreactividad bronquial intermitente, lo que sugiere una mayor sensibilidad de las vías respiratorias que podría explicar el distrés episódico. El equipo deliberó extensamente sobre las implicaciones de este desarrollo. Si bien la anomalía en sí permaneció radiológicamente sin cambios, no se pudo descartar su potencial contribución indirecta a los síntomas respiratorios de Clara. Esta perspectiva amplió nuestra comprensión, destacando que la influencia de la anomalía podría extenderse más allá de su presencia física, a efectos funcionales en el sistema respiratorio. La resiliencia de Clara durante esta crisis fue notable. A pesar de lo repentino y la gravedad de sus síntomas, se involucró proactivamente con el equipo médico, expresando su deseo de comprender y controlar su condición. Su serenidad y confianza en el equipo médico fortalecieron nuestra determinación de profundizar la investigación y optimizar su tratamiento. El episodio también impulsó al equipo multidisciplinario a perfeccionar el plan de atención. Los neumólogos prescribieron un régimen que incluía corticosteroides inhalados y broncodilatadores para mitigar la inflamación e hiperreactividad de las vías respiratorias. Se programaron visitas de seguimiento periódicas para monitorear el estado respiratorio de Clara y ajustar el tratamiento según fuera necesario. La colaboración entre radiología, neumología y atención primaria se intensificó, reflejando un enfoque integrado para este caso complejo. Simultáneamente, reevaluamos las posibilidades de intervención invasiva. Aunque la anomalía seguía sin explicación, se sopesaron opciones como la biopsia quirúrgica o la resección frente a los riesgos, especialmente considerando el reciente deterioro respiratorio de Clara. El consenso favoreció el tratamiento conservador, priorizando el control de los síntomas y la observación atenta sobre los procedimientos invasivos.
Este episodio también destacó el papel fundamental de la educación y el empoderamiento del paciente. Clara recibió información detallada sobre cómo reconocer los primeros signos de dificultad respiratoria y se le indicó cuándo buscar atención urgente. Hicimos hincapié en la importancia de la adherencia al tratamiento médico y el seguimiento regular, fomentando una colaboración orientada al manejo proactivo. Desde una perspectiva más amplia, el episodio agudo de Clara subrayó la naturaleza impredecible de los misterios médicos. Incluso con una investigación y un seguimiento meticulosos, pueden surgir desarrollos imprevistos que desafían las suposiciones y exigen respuestas adaptativas. Fue un recordatorio aleccionador de que el cuerpo humano, con toda su complejidad, puede desafiar las expectativas y exigir flexibilidad en la atención clínica. En el Centro Central de Radiología, la crisis renovó la energía y la concentración. El equipo se reunió para revisar todos los datos disponibles e integrar este nuevo evento clínico en la narrativa del caso de Clara. Las conversaciones exploraron los posibles mecanismos que vinculan la anomalía con cambios respiratorios funcionales, considerando influencias neurogénicas, efectos mecánicos intermitentes o procesos inflamatorios localizados. El episodio también nos impulsó a mejorar nuestros protocolos de preparación para emergencias para pacientes con anomalías inexplicables. Desarrollamos directrices para garantizar respuestas rápidas y coordinadas en caso de que Clara u otras personas experimenten crisis similares, priorizando la comunicación fluida y la participación multidisciplinaria. En las semanas siguientes, la condición de Clara se estabilizó con el nuevo régimen terapéutico. Reanudó sus actividades diarias con mayor confianza, gracias al plan de atención integral adaptado a sus necesidades específicas. Las imágenes periódicas continuaron mostrando la apariencia de la anomalía sin cambios, mientras que las evaluaciones pulmonares indicaron un mejor control de los síntomas. Al reflexionar sobre este capítulo de la trayectoria de Clara, me impactó el delicado equilibrio entre la estabilidad y la crisis en la medicina. Su repentina dificultad respiratoria interrumpió drásticamente meses de relativa calma, pero también brindó perspectivas cruciales que transformaron nuestra comprensión y gestión. Fue una vívida ilustración de la impredecible interacción entre la anatomía y la fisiología, entre las estructuras visibles y las funciones invisibles. La experiencia de Clara reforzó la importancia de la atención holística, que no solo presta atención a las imágenes y los resultados de las pruebas, sino también a los síntomas, las experiencias y las respuestas. Resaltó el valor de la colaboración interdisciplinaria, la participación del paciente y la flexibilidad en el razonamiento clínico. Sobre todo, reafirmó nuestro compromiso de acompañar a los pacientes en las incertidumbres y urgencias que definen la trayectoria médica. A medida que Clara avanzaba en su recuperación y seguimiento, el recuerdo de esa noche seguía siendo una poderosa motivación. Nos recordaba que detrás de cada imagen se esconde una persona viva, cuya salud y bienestar inspiran la búsqueda incansable de respuestas y atención compasiva. En el tranquilo murmullo de la sala de imágenes y el bullicio de las salas clínicas, la historia de Clara continuaba, una narrativa marcada por el misterio, la resiliencia y la constante búsqueda de comprender lo desconocido. Tras la repentina crisis respiratoria de Clara, nuestros esfuerzos de investigación se intensificaron con renovada urgencia, ampliando los límites del diagnóstico convencional y obligándonos a implementar tecnologías de vanguardia en busca de respuestas. La anomalía en su tórax seguía siendo un enigma, su apariencia era inalterada, pero ahora estaba implicada en alteraciones funcionales que escapaban a la imagenología y la evaluación clínica tradicionales. Para desentrañar este complejo rompecabezas, recurrimos a herramientas analíticas avanzadas y modalidades de diagnóstico experimental, apostando por la innovación ante la incertidumbre. Uno de los primeros pasos fue emplear técnicas de imagen espectral, una tecnología emergente que va más allá de la TC estándar al analizar la atenuación dependiente de la energía de los tejidos. Este método permite diferenciar la composición de los materiales según sus firmas espectrales únicas, lo que podría distinguir entre tejidos biológicos y sustancias extrañas. Clara se sometió a tomografías espectrales, cuyos datos se procesaron meticulosamente para detectar variaciones sutiles que podrían esclarecer la naturaleza de la anomalía. Los resultados de las imágenes espectrales fueron intrigantes, pero no concluyentes. La anomalía mostró una composición distinta a la de los tejidos circundantes, pero no coincidió con los perfiles espectrales de materiales biológicos conocidos ni de cuerpos extraños comunes. Este hallazgo reforzó la idea de que la estructura era única, ni tejido típico ni materia exógena reconocible.
Si bien la tecnología proporcionó un nivel de detalle sin precedentes, también subrayó las limitaciones de las bases de datos de referencia y los algoritmos de diagnóstico actuales, destacando la naturaleza innovadora del caso de Clara. Paralelamente, exploramos métodos de diagnóstico experimental, incluyendo secuencias de resonancia magnética funcional diseñadas para evaluar la perfusión tisular y la actividad metabólica. Estas técnicas buscaban capturar los procesos fisiológicos dinámicos dentro de la anomalía, revelando potencialmente patrones de vascularización, inflamación o función metabólica que las imágenes estáticas no podían detectar. A pesar del meticuloso diseño del protocolo y las repetidas exploraciones, la anomalía mostró una perfusión y una actividad metabólica mínimas, compatibles con tejido inerte o no vascularizado. Estos hallazgos complicaron aún más la interpretación. La falta de actividad metabólica contradecía procesos neoplásicos o inflamatorios, mientras que la ausencia de perfusión significativa sugería una estructura inerte o avascular. Sin embargo, la persistencia de la anomalía y su impacto en los síntomas respiratorios de Clara apuntaban a interacciones más sutiles, quizás mecánicas o neurogénicas, que escapaban a la visualización directa. Ante estos desafíos, ampliamos nuestro enfoque investigativo para considerar teorías no convencionales. Se analizaron los factores ambientales, con evaluaciones detalladas del historial de Clara para detectar posibles exposiciones a materiales raros o novedosos. Los análisis toxicológicos y el muestreo ambiental no arrojaron pistas definitivas, aunque la posibilidad de sustancias desconocidas o sintéticas se mantuvo bajo cautela. El equipo interdisciplinario se reunió periódicamente, incorporando perspectivas de la ciencia de los materiales, la biofísica y la salud ambiental. Los debates exploraron hipótesis que abarcaban desde partículas microscópicas incrustadas hasta implantes de bioingeniería, aunque ninguna se alineaba de forma concluyente con los datos. Este proceso iterativo ejemplificó el método científico en acción: proponer, probar y refinar teorías en un contexto de incertidumbre. Durante esta fase, la ausencia de respuestas científicas claras fue a la vez frustrante y motivadora. Puso de relieve las limitaciones de los marcos diagnósticos actuales y la necesidad de un avance continuo en las tecnologías de imagen y análisis. El caso de Clara se convirtió en un catalizador para iniciativas de investigación destinadas a desarrollar nuevas herramientas diagnósticas capaces de caracterizar anomalías atípicas con mayor precisión. En medio de estas exploraciones tecnológicas, la importancia de integrar la atención centrada en el paciente siguió siendo primordial. Clara se mantuvo informada de cada nueva prueba y sus implicaciones, fomentando la transparencia y la toma de decisiones compartida. Su participación y retroalimentación proporcionaron un contexto valioso, asegurando que el proceso de investigación se mantuviera en sintonía con su experiencia y bienestar. La persistencia de la anomalía sin una caracterización definitiva cuestionó las nociones tradicionales de diagnóstico. Subrayó la realidad de que la medicina a veces se enfrenta a fenómenos que resisten una explicación inmediata, lo que requiere paciencia, creatividad y humildad. El caso de Clara fue emblemático de este desafío, un nexo donde la tecnología, la biología y la experiencia humana se entrecruzaban de manera compleja. Esta fase de investigación también impulsó la reflexión sobre las implicaciones más amplias para la práctica médica. ¿Cómo abordan los profesionales clínicos los casos en los que la tecnología revela hallazgos inesperados que desafían la clasificación? ¿Cuáles son las consideraciones éticas al optar por diagnósticos invasivos en lugar de tratamientos conservadores cuando prevalece la incertidumbre? La trayectoria de Clara ilustró estas preguntas, enfatizando la necesidad de marcos que equilibren la investigación científica con la seguridad y la autonomía del paciente. La experiencia fomentó el aprendizaje colaborativo entre las comunidades médica, científica y de investigación involucradas. Los datos de las imágenes y los análisis de Clara se compartieron bajo estrictos protocolos éticos para facilitar el estudio colectivo y posibles avances. Esta apertura representó el espíritu de la medicina moderna, el compromiso de impulsar el conocimiento mediante el esfuerzo compartido y la comunicación transparente. En medio de estos esfuerzos, la anomalía permaneció, una presencia silenciosa e inescrutable en el pecho de Clara. Su persistencia fue un recordatorio constante de que la medicina es una disciplina en evolución, donde la certeza suele ser provisional y el misterio, una invitación a explorar más a fondo. El caso nos retó a aceptar la complejidad y a reconocer que el camino hacia la comprensión puede ser no lineal y prolongado. La atención continua de Clara se adaptó para reflejar estas realidades.
Los protocolos de monitoreo incorporaron imágenes avanzadas a intervalos definidos, junto con evaluaciones clínicas personalizadas para detectar cambios sutiles en los síntomas o la función. El equipo multidisciplinario se mantuvo alerta, preparado para responder con rapidez ante cualquier novedad. La integración de diagnósticos experimentales en el caso de Clara ejemplificó la vanguardia de la innovación médica, pero también reveló la necesidad de investigación y desarrollo continuos. Resaltó la importancia de conectar las capacidades tecnológicas con la relevancia clínica, garantizando que los avances se traduzcan en mejoras significativas en la atención al paciente. A lo largo de este camino, la resiliencia y la colaboración de Clara fueron invaluables. Su disposición a involucrarse con procedimientos novedosos y compartir sus experiencias enriqueció el proceso de investigación. Fue un testimonio de la naturaleza colaborativa de la medicina, donde pacientes y profesionales se unen en la búsqueda del conocimiento y la sanación. Con el paso de los meses, continuó la exploración de teorías no convencionales y diagnósticos avanzados, impulsada por el compromiso de descubrir la verdad tras la anomalía. El caso de Clara fue un faro que iluminó los desafíos y las posibilidades que se encuentran en la frontera de la ciencia médica, un recordatorio de que la búsqueda por comprender el cuerpo humano es continua, compleja y profundamente humana. El caso de Clara Simons, antes confinado en el Centro Central de Radiología, ya había captado la atención de la comunidad médica en general. La anomalía en su pecho ya no era un enigma solitario, sino un tema de intriga y deliberación en congresos, foros de investigación y reuniones interdisciplinarias de todo el mundo. Se había convertido en un símbolo de las fronteras inexplicables de la medicina, un conmovedor recordatorio de que, a pesar de los grandes avances, aún abundan los misterios dentro del cuerpo humano. Presentar el caso de Clara en simposios médicos fue un honor y un desafío a la vez. Cada presentación comenzaba con imágenes familiares, la sombra que desafiaba la clasificación, los hallazgos consistentes en las distintas modalidades y la paradoja clínica de los síntomas leves en medio de una profunda incertidumbre. Estas narrativas generaron un intenso debate entre colegas, generando diversas hipótesis y reflexiones sobre los límites del diagnóstico. El caso tuvo una profunda repercusión tanto entre médicos como entre investigadores. Puso de relieve la complejidad inherente del diagnóstico médico y la necesidad de humildad al enfrentarse a lo desconocido. Los colegas elogiaron el enfoque multidisciplinario adoptado, destacando cómo la colaboración entre especialidades enriqueció la comprensión y fomentó la innovación. La historia de Clara se convirtió en un referente para los debates sobre el equilibrio entre la tecnología y la perspicacia clínica. Un tema recurrente en estos foros fue la importancia crucial de la mentalidad abierta. La anomalía de Clara desafió las clasificaciones existentes, recordando a los profesionales que la adherencia rígida a las categorías establecidas puede ocultar fenómenos novedosos. Su caso instó a la comunidad médica a cultivar la curiosidad y la flexibilidad, cualidades esenciales para reconocer e investigar las presentaciones atípicas. El discurso trascendió los desafíos diagnósticos e incluyó consideraciones éticas. ¿Cómo deben los profesionales clínicos tratar a los pacientes con hallazgos inexplicables que se resisten a un diagnóstico definitivo? ¿Cuáles son las implicaciones para la atención al paciente, la comunicación y la toma de decisiones compartida? La experiencia de Clara subrayó la delicada interacción entre brindar tranquilidad y reconocer la incertidumbre, un equilibrio que requiere empatía y transparencia. En medio de estos diálogos profesionales, reflexioné sobre el profundo impacto que este caso tuvo en mi propia práctica. Reformuló mi enfoque de la medicina diagnóstica, reforzando el valor de la colaboración interdisciplinaria y la disposición a cuestionar las suposiciones. La historia de Clara se convirtió en un catalizador para el aprendizaje continuo, inspirándome a aceptar la complejidad en lugar de temerla. El caso también impulsó iniciativas dentro del Centro Central de Radiología para mejorar la educación y la investigación. Desarrollamos módulos de capacitación enfocados en el manejo de hallazgos inexplicables en imágenes, con énfasis en el pensamiento crítico, la comunicación centrada en el paciente y la resolución colaborativa de problemas. La experiencia de Clara se convirtió en parte integral de estos esfuerzos, sirviendo como un ejemplo real de los desafíos y las oportunidades inherentes a la medicina moderna. Los esfuerzos de investigación se expandieron, estableciéndose colaboraciones entre instituciones para compartir datos y experiencia. La anomalía de Clara se incluyó en registros diseñados para capturar hallazgos raros y atípicos, lo que fomentó el potencial de futuros descubrimientos y la mejora de los algoritmos de diagnóstico. Estas iniciativas representaron el compromiso de transformar los misterios individuales en conocimiento colectivo,
A lo largo de estos desarrollos, el factor humano siguió siendo fundamental. La valentía y la colaboración de Clara inspiraron no solo la atención clínica, sino también las iniciativas educativas y de investigación. Su caso fue un recordatorio de que detrás de cada imagen y dato se esconde una persona cuya historia moldea y enriquece la búsqueda científica. Presentar la historia de Clara también destacó la evolución del rol del radiólogo, no solo como intérprete de imágenes, sino como participante integral en la atención al paciente y el descubrimiento médico. La complejidad de la anomalía me exigió involucrarme profundamente con diversas disciplinas, comunicarme abiertamente con pacientes y colegas y afrontar la incertidumbre con humildad. Esta ampliación del rol subrayó el dinamismo de la medicina en el siglo XXI. El caso sirvió como catalizador para la reflexión sobre la naturaleza misma del conocimiento médico. Reveló que la medicina es menos un conjunto fijo de hechos que un proceso vivo de investigación, que avanza tanto a través de preguntas como de respuestas. La anomalía de Clara fue un símbolo de este viaje continuo, un faro que iluminaba los espacios donde la ciencia se encuentra con lo desconocido. En la práctica clínica, las lecciones aprendidas del caso de Clara orientaron los enfoques para otros pacientes con hallazgos atípicos. El énfasis en la colaboración multidisciplinaria, la participación del paciente y la interpretación cautelosa se convirtió en la norma, mejorando la calidad y la seguridad de la atención. Este efecto dominó demostró cómo un solo caso enigmático puede influir en paradigmas clínicos más amplios. Mientras Clara continuaba su atención, su caso siguió siendo una fuente de inspiración profesional y curiosidad científica. Recordó a todos los involucrados que la medicina es una labor humana, marcada por la incertidumbre y el descubrimiento, el desafío y la esperanza. La anomalía en su pecho no era solo un rompecabezas médico, sino una narrativa sobre resiliencia, colaboración y la búsqueda de la comprensión. En la intersección de la medicina clínica, la investigación y la educación, la historia de Clara encarnó el espíritu de investigación que impulsa el progreso médico. Nos instó a permanecer vigilantes, receptivos y compasivos, cualidades que definen la mejor atención médica. Su trayectoria fue un testimonio de los misterios que perduran en nuestro interior y de la determinación colectiva de esclarecerlos. Al compartir el caso de Clara con la comunidad científica en general, fui testigo de la poderosa sinergia que surge cuando mentes diversas se unen en torno a un desafío común. Fue un recordatorio de que la medicina prospera no en el aislamiento, sino a través de la conexión entre disciplinas, entre el médico y el paciente, y entre la curiosidad y el cuidado. La anomalía de Clara, aunque no se resolvió, se convirtió en un catalizador de crecimiento, expandió los límites del conocimiento, fomentó la colaboración e inspiró la reflexión. Fue una narrativa que trascendió al individuo para tocar la esencia de lo que significa ejercer la medicina en un mundo en constante evolución. La trayectoria de Clara Simons continúa moldeando mi vida profesional de manera profunda. Aunque la anomalía en su pecho sigue siendo un misterio médico, su presencia se ha convertido en un catalizador de crecimiento, innovación y reflexión, no solo para mí, sino para todo el Centro Radiológico Central. Nuestro compromiso de desentrañar este enigma se ha expandido más allá de un solo caso a una misión más amplia: ser pioneros en la investigación, educar a futuros médicos y aceptar lo desconocido con humildad y curiosidad. Clara permanece bajo nuestro cuidado vigilante, su salud es estable, pero su anomalía aún no tiene explicación. Cada sesión de imágenes, cada evaluación clínica, es un paso adelante en un camino marcado por la paciencia y la perseverancia. Su resiliencia inspira no solo a su equipo médico, sino también a los numerosos estudiantes y residentes a quienes tengo el privilegio de guiar. A través de su historia, aprenden que la medicina no se trata solo de respuestas definitivas, sino de afrontar la incertidumbre con compasión y rigor. En el Centro Central de Radiología, hemos integrado el caso de Clara en nuestros programas educativos, utilizándolo como un ejemplo real de complejidad diagnóstica y colaboración interdisciplinaria. Los residentes estudian las secuencias de imágenes, revisan las discusiones multidisciplinarias y participan en debates éticos sobre el manejo de hallazgos inexplicables. La historia de Clara encarna las lecciones de humildad, empatía e indagación incesante, esenciales para la práctica médica. Las iniciativas de investigación impulsadas por este caso han prosperado. Hemos establecido colaboraciones con otras instituciones, fomentando redes dedicadas a explorar anomalías raras e inexplicables. Los datos de imagen de Clara, los hallazgos clínicos y los procesos de investigación que hemos empleado contribuyen a un creciente repositorio,
que algún día podría esclarecer casos similares o incluso revelar nuevos aspectos de la anatomía y la patología humanas. Este esfuerzo subraya la evolución del papel de los radiólogos no solo como diagnosticadores, sino también como participantes activos en la investigación, la educación y la defensa del paciente. El caso de Clara nos ha desafiado a pensar más allá de los protocolos estándar de imagenología y a innovar, tanto en tecnología como en enfoque. Ha reforzado la importancia de mantener una mentalidad abierta y cultivar colaboraciones interdisciplinarias, que enriquezcan la comprensión y mejoren la atención al paciente. Al reflexionar sobre la trayectoria de Clara, recuerdo el delicado equilibrio entre el conocimiento y el misterio que define la medicina. Su anomalía, persistente e inescrutable, simboliza los límites de nuestra ciencia actual y el vasto potencial de descubrimientos futuros. Nos reta a aceptar la incertidumbre no como un fracaso, sino como una invitación a aprender, a cuestionar y a crecer. A lo largo de este proceso, el factor humano ha sido primordial. La valentía y la confianza de Clara han sido un faro de luz, recordándonos que detrás de cada imagen enigmática se esconde una persona cuya vida se ve afectada por nuestro trabajo. Su historia es un testimonio de la resiliencia de los pacientes y de la profunda responsabilidad de los profesionales de la salud de acompañarlos en lo desconocido con empatía y dedicación. Al continuar compartiendo el caso de Clara con colegas, estudiantes e investigadores, enfatizo las lecciones perdurables que imparte. La medicina es un campo dinámico, donde cada encuentro con un paciente es una oportunidad para expandir nuestros horizontes. Los misterios que enfrentamos no son obstáculos, sino caminos hacia una comprensión más profunda y una mejor atención. La anomalía de Clara sigue siendo un desafío silencioso, un enigma entretejido en la esencia de su ser y en la experiencia colectiva de quienes la cuidan. Es un recordatorio de que el cuerpo humano guarda secretos aún por descubrir y que la búsqueda para revelarlos es continua y vital. En los momentos de reflexión, considero cómo la historia de Clara ha moldeado mi enfoque de la medicina. Me ha enseñado a equilibrar la confianza con la humildad, a valorar la colaboración por encima del aislamiento y a reconocer que la compasión es tan esencial como el conocimiento. Su trayectoria ha profundizado mi apreciación de las complejidades de la salud humana y el profundo privilegio de formar parte de la historia de un paciente. El Centro Central de Radiología continúa evolucionando, inspirado por casos como el de Clara, que expanden los límites del conocimiento. Nos esforzamos por cultivar un entorno donde la curiosidad prospere, donde la incertidumbre se acepte como parte natural del descubrimiento y donde los pacientes sean compañeros en el camino hacia la comprensión. La historia de Clara no es solo una anomalía médica, es una narrativa de esperanza, resiliencia y perseverancia. Nos recuerda que la medicina se trata tanto de escuchar y aprender como de diagnosticar y tratar. Su trayectoria nos anima a mantenernos firmes ante la incertidumbre y a seguir buscando respuestas con compasión y perseverancia. Al mirar hacia el futuro, llevo conmigo las lecciones del caso de Clara, un faro que guía mi camino como profesional clínica, educadora e investigadora. Su anomalía, misteriosa y sin resolver, es un testimonio de los desafíos y las maravillas de la medicina, un campo en constante evolución, en constante cuestionamiento y dedicado al cuidado de quienes nos confían su salud. El latido del corazón de Clara, silencioso pero persistente en su pecho, simboliza la delicada interacción entre lo conocido y lo desconocido que define nuestro trabajo. Es un ritmo que nos llama a mantener la curiosidad, la compasión y el compromiso, un ritmo que encarna la esencia misma de la medicina.